La Segunda Guerra Mundial, desde 1939 a 1945. Causas de la guerra. La fragilidad del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, en 1919, fue un tratado de paz firmado por las potencias europeas, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial, después de 6 meses de negociación en la ciudad de París. El principal punto del Tratado de Versalles determinaba que Alemania aceptaría todas las responsabilidades por causar la Gran Guerra. Los términos impuestos a Alemania incluían la pérdida de una parte de su territorio para un número de naciones fronterizas, de todas las colonias en el océano y sobre el continente africano, y una restricción del tamaño de su ejército. Alemania también pudo reconocer la independencia de Austria. En Alemania, el Tratado de Versalles causó estupor y humillación en la población, o que contribuyó a la caída de la República de Weimar en el año 1933 y la extensión del nazismo con Adolf Hitler como líder. El Tratado de Versalles también estipuló la creación de la Sociedad de Naciones, SDN, por iniciativa del presidente norteamericano Wilson y sus famosos 14 puntos. La Sociedad de Naciones pretendía arbitrar las disputas internacionales y por medio de eso evitar futuras guerras. La crisis económica de 1929. El auge económico se vio truncado a finales de 1929. Se inició una gran crisis económica, que se extendió durante la década de los años 30. El desempleo, la pobreza, las tensiones políticas y sociales afectaron a la población de todos los países capitalistas. Agravaron la crisis de las democracias y favorecieron el ascenso de los totalitarismos. Las debilidades de las democracias occidentales. Los estados fascistas son Italia, Japón y Alemania. Los estados democráticos son Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. La debilidad y pasividad de la sociedad de naciones y de los países democráticos, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, se caracterizó por Estados Unidos por su aislacionismo. Gran Bretaña y Francia consiguieron llegar a una política de apaciguamiento, que consistía en concesiones a las potencias fascistas para evitar la guerra, pero solo consiguieron aumentar su agresividad. Y por último, las democracias rechazaron las ofertas de Stalin para firmar una alianza, por lo que se firma un pacto germano-soviético. Política agresiva y expansionista de los estados fascistas. Estados Unidos veía con recelo la creciente expansión de Japón, que había invadido Corea en 1910 y Manchuria en 1931, en el área del Pacífico. Italia invade Abisinia, actual Etiopía, en 1935. Y por último, Alemania y su expansionismo territorial serán los que hagan estallar la guerra. Hitler, saltándose los acuerdos del Tratado de Versalles, realiza una política de rearme y militarización. Se anexiona a Austria y una región de Checoslovaquia, con el objetivo de hacer una unión de todos los pueblos de habla alemana. En 1939, la Alemania nazi y la Unión Soviética firman un pacto de no agresión y se ponen de acuerdo para repartirse Polonia y para que la Unión Soviética pudiera invadir los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Características generales. Los escenarios fueron Europa, norte de África, Asia, Pacífico y Atlántico. Hubo una gran movilización de todos los recursos. Las nuevas tecnologías eran usadas contra los ejércitos enemigos, pero también contra la población civil. Hubo también un uso de armamento moderno, sobre todo tanques y aviación, y aparición de nuevas armas, como misiles y la bomba atómica. También hubo una serie de ideologías enfrentadas, que fueron el fascismo frente al antifascismo, es decir, demócratas, socialistas y comunistas. Y por último, los contendientes,
Al principio de las guerras, los países del eje Berlín-Roma-Tokio, es decir, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados, los países democráticos, es decir, Gran Bretaña, Francia y Polonia. Después se incorporarán nuevos países a cada bando, al eje Rumanía, Hungría y Bulgaria, y a los aliados Estados Unidos y la Unión Soviética. Fases de la guerra. Primera fase, 1939-1941. Rápidas victorias alemanas. Esta fase se caracterizó por las rápidas victorias alemanas en Europa y norte de África. A esto se llamó la estrategia Guerra Relámpago, en la que hubo ataques coordinados, rápidos y sucesivos de la aviación, tanques e infantería. En 1939, Alemania invade Polonia, por lo que Francia y Reino Unido, preocupadas por el avance fascista, le declaran la guerra. En 1940, Alemania ya ocupa Francia y ataca a Reino Unido. Segunda fase. Entrada de la URSS y Estados Unidos con los aliados, de 1941 a 1945. En 1941, el conflicto se extiende a las colonias africanas y a Asia. Más tarde, Estados Unidos entra en la guerra tras el bombardeo japonés en la base de Pearl Harbor, en el Pacífico. En este mismo año, comienza la puesta en marcha del exterminio sistemático de la población judía por los nazis. En 1943, los alemanes, que habían entrado en la URSS, vulnerando el pacto germano-soviético, son derrotados en la batalla de Stalingrado. En 1944 fue el desembarco de Normandía. Los aliados expulsan a los alemanes de Francia. En 1945, en Italia, Mussolini es capturado y ejecutado por sus adversarios políticos. Más tarde, la URSS ocupa Berlín. Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. Italia y Alemania se rinden. La guerra continúa en el Pacífico hasta agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, y entonces Japón se rinde. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Demográficas. Hubo un total de 50 millones de muertos, la mitad población civil. La población civil padeció los bombardeos aéreos sobre núcleos habitados, epidemias, hambre y campos de concentración. También se dieron desplazamientos o migraciones de la población durante y después de la guerra, para evitar la muerte, el hambre o ser capturados en campos de concentración. Económicas. La guerra agravó la decadencia de Europa. Muchas ciudades quedaron arrasadas. Europa pierde su hegemonía mundial y Estados Unidos y la URSS se ven reforzadas y se convierten en grandes potencias. Políticas. Los aliados planificaron durante la Guerra Mundial la organización del mundo en varias conferencias. En 1941, Roosevelt y Churchill firman la Carta Atlántica. Acuerdan devolver la soberanía a las naciones ocupadas por las potencias del eje. En 1943 fue la Conferencia de Teherán, donde Stalin consigue el reconocimiento de la anexión del este de Polonia. En febrero de 1945 fue la Conferencia de Yalta. En ella, los 3 grandes acordaron los detalles del final de la guerra.
Estas conferencias tuvieron como resultado que se establecieron las fronteras entre los territorios liberados por soviéticos y occidentales, quedarían bajo su tutela, y se convocarían elecciones libres. La división de Alemania en 4 zonas y la propuesta de la creación de la ONU. Más tarde, en el julio-agosto de 1945, en la conferencia de Potsdam, se organizó el futuro de Alemania y se fijaron las fronteras de Polonia. Las tensiones entre Truman y Stalin dificultaron otros acuerdos y anunciaron la Guerra Fría. Finalmente, en el año 1946, fue la Conferencia de París, donde se firmaron los tratados de paz con diversos países. La formación de la ONU. En 1945 se produjo la fundación de la ONU en la Conferencia de San Francisco, cuando 50 estados firmaron la Carta de las Naciones Unidas. En 1948 se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sus objetivos principales son mantener la paz y resolver los conflictos mediante la negociación, promover el desarrollo y los derechos humanos. Sus resultados son limitados por el excesivo peso de los intereses de las grandes potencias.